Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al estudio de los Proverbios de Salomón, que semana a semana, con el favor de Dios, estamos estudiando verso a verso. Y bueno, pues es nuestro deseo que usted y yo sigamos aprendiendo lo que dice la palabra de Dios. Y pues la idea es que juntos vayamos de la mano, guiados por el Santo Espíritu de Dios. Y estamos transmitiendo desde Tlalnepantla, Estado de México, acá en la calle de Cumbres de Acutzingo, número 35. Este estudio se graba para todos los varones principalmente, pero sabemos que ustedes están en familia y también las damas están presentes, y aquí también hay damas presentes. Así que la palabra de Dios no hace acepción de personas, es para todos, y qué bueno que vienen familias. Santos, pues vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 11. Proverbios, capítulo 11, verso 17. Muy bien, yo leo la Biblia Reina Valera de las Américas, versión 1960, y en esperanza que todos traigan Biblia, su cuaderno, en el caso de los que están de manera presencial, o usted que está en su casa o en algún salón de estudio, en algún estudio pequeño o estudio como Dios lo haya formado, que tenga su Biblia, que tenga usted su cuaderno para hacer anotaciones, así también como, si usted lo prefiere en algún momento, la hoja que se les da aquí, para que la vayan contestando. Si no alcanzan a contestarla de acá al final, lo vamos a hacer entre todos. Dice Proverbios capítulo 11, verso 17. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Muy bien. Lo que nosotros hacemos no determina lo que somos, sino lo que nosotros creemos de nosotros va a determinar lo que somos. Cada uno de nosotros, principalmente los llamados hijos de Dios, que hemos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo, el Espíritu Santo nos ha sellado, como lo escribiera Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 1. Y en ese mismo capítulo, Pablo menciona que el Espíritu Santo, que el mismo que levantó de entre los muertos al Señor Jesucristo, nos ha dado ya el poder para soportar las tentaciones, y que el Espíritu Santo también se nos ha dado como garantía del arrebatamiento, de que somos sus hijos y que estamos esperando la pronta glorificación. En la primera carta a Pedro se le menciona como redención. Cada uno de nosotros, al venir al Señor Jesucristo, que somos llevados por el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo nos concede el don del arrepentimiento y el don de la salvación, nos ha formado ya como nuevas criaturas. El Espíritu Santo ahora ya mora en nosotros. Por consiguiente, de acuerdo a lo que dice el Espíritu Santo en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 10, que las obras de justicia, estas fueron preparadas de antemano para que nosotros andemos en ellas. Salomón escribe a su hijo, y su hijo que recibe la instrucción es una manera o tipifica al alumno, al discípulo. Salomón apunta a la sabiduría personificada que es Jesucristo. En otras palabras, ese logos, Juan 1:1, Lucas capítulo 2, ese logos que es Jesucristo, esa palabra viva es la que habla al corazón de los hombres verdades absolutas a través de su propia inspiración, que es el Espíritu Santo. Tiene que haber una transformación, amados hermanos en la fe. No podemos seguir jugando a la iglesita. No podemos nosotros darnos la concesión de vivir unos días de una manera y en los días que se aproximan a congregarse vivir de otra manera. Los pecados perseverantes o los pecados continuos que están en una persona tienen una raíz. Tal como escribiera el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, una lista de pecados que no son propios de un nacido de nuevo.
Por supuesto que que un cristiano peca, pero ya no vive para el pecado. Los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos. Pero en Proverbios, comparado con el Nuevo Testamento y específicamente con Hebreos y Santiago, nos dice también que la nueva naturaleza, como describe Juan en el capítulo 3, somos nueva naturaleza. El viejo hombre ya fue crucificado juntamente con Cristo, Romanos capítulo 6, para andar en vida nueva, Romanos 6. Y lo que vamos a ver hoy a la luz de la palabra de Dios va a ser los rasgos de un hombre misericordioso y de un hombre cruel, egoísta. Es por eso que a la luz de la palabra de Dios veremos un tema titulado Los tesoros del egoísmo. Una de las cosas que nosotros podemos ver en este versículo 17 es el primer rasgo de una persona que es misericordioso. El primer hombre que vemos nosotros, y vemos un contraste entre dos hombres, entre el misericordioso y el cruel. El Espíritu Santo, amados, usa su propia palabra, conociendo nuestros corazones, lo más profundo que tenemos nosotros, para decirnos quiénes somos en realidad. Al principio yo mencioné algo: lo que nosotros hagamos no determina lo que somos. ¿Qué es eso? El hecho de que una persona venga a la iglesia o que cargue la Biblia no quiere decir que sea cristiano. Pero lo que nosotros creemos de nosotros determinará lo que hacemos. Si yo creo que soy hijo de Dios, si yo creo que soy nacido de nuevo, si yo creo que soy regenerado, eso determinará en mi convicción, a la luz de la palabra de Dios, mis acciones. Una persona misericordiosa, tal como vemos nosotros en el hebreo en tu diccionario es la palabra 2617. Esta palabra 2617, para quienes quieran seguirla, aparece también en la pantalla. Esta palabra misericordiosa es una característica divina que manifiesta la bondad y la amabilidad. Misericordioso viene también de la palabra misericordia o miseria. Y trayéndolo a la luz del vivir en el creyente, habla de alguien que se pone en el lugar de un miserable, de alguien incapaz. Entonces, esta característica divina que muestra bondad y amabilidad está en el cristiano, ya fue colocada. Porque al momento que tú naces de nuevo, que el Espíritu Santo sopla tu espíritu, que estaba muerto, que estaba separado, ese espíritu ya tiene vida, está dentro del cuerpo, que es este barro, y es alimentado y es guiado por el Santo Espíritu de Dios, pero también cohabita con el Espíritu Santo. Entonces, amados, recibimos un paquete impresionante al nacer de nuevo. Somos nuevas criaturas, somos regenerados, somos hijos de Dios, hemos sido redimidos, somos santos y estamos en un proceso de santificación, Romanos 12, 1 y 2, y en el futuro vamos a ser redimidos, se lo denomina glorificados. Entonces, mis hermanos, el Espíritu Santo nos da también dones o características, o específicamente atributos es la palabra, comunicables. Nosotros tenemos atributos comunicables. ¿Qué es un atributo? Para que agarremos la onda. Es algo así como parte del carácter de Dios. Dios es omnisciente, omnipotente. Esos dos rasgos o atributos se le llaman incomunicables, porque no los tiene más que Dios. Pero los comunicables sí los tenemos los cristianos, que son misericordia, bondad, amor, Romanos 5 del 1 al 5,
el amor de Dios ha sido derramado en nosotros. Entonces, cuando yo le pido amor a Dios, es algo incorrecto, porque ya Dios me lo dio. Romanos 5. Solo hace falta desarrollarlo. La misericordia Dios me la ha dado, hay que desarrollarla. Ahora, santos, el hombre que no es cristiano va a mostrar crueldad. Y esta palabra crueldad, que es la palabra 393 de tu diccionario hebreo, se escribe del hebreo al lenguaje actual español como crueldad o ser venenoso. A mí me recuerda, santos, en este momento lo que dice Pablo, lo que escribe en la carta a los Romanos en el capítulo 3, en algunos rasgos de una persona inconversa, que sus pies son presurosos a derramar sangre, tienen lengua con veneno de áspid. O sea, y todo el rasgo que se muestra de una persona inconversa en Romanos capítulo 3 es de un cadáver. Que si se abre un cadáver, literalmente expide o se percibe un aroma a descomposición. Y esas palabras, esas malas palabras que dice Romanos 3, maledicencias, truanerías, que son las palabras de doble sentido, que dice Efesios capítulo 5, y todas esas malas palabras, la Biblia las describe como descompuestas. También Santiago lo dice. Y una persona cruel siempre va a lastimar. Una persona cruel siempre buscará sacar ventaja. Una persona bondadosa, una persona misericordiosa, un cristiano misericordioso es aquel que buscará siempre ser de bendición. Esto es impresionante. El hombre bondadoso se beneficia a sí mismo, mientras el hombre cruel va a lastimar y se va a lastimar. Es interesante que hay una ironía entre las metas de cada uno y de los resultados. El hombre bondadoso espera ser beneficiado, espera ser beneficio para los demás, siempre espera ser bendición para los demás. Y el hombre cruel desea lastimar a los demás, pero sin darse cuenta se lastima a sí mismo. Sus intenciones hacia otros siempre van a tener el mismo propósito. Y vamos a ver algunos ejemplos, mis amados hermanos en la fe. Y a manera de que tú lo veas en tus ojos espirituales, en una nube espiritual, así le vamos a llamar para no caer en un error, un árbol, ¿no? Nos lleva al Salmo 1, ¿verdad? El hombre que es prudente y sabio es como el árbol que ha sido plantado entre corrientes, que da siempre fruto a su tiempo. Si lo comparas con el libro de Gálatas, allí en el capítulo 5, vamos al capítulo 5, el cristiano, 5 verso 22, tiene que dar fruto, pero ese fruto no es por su esfuerzo o por su esmero, sino es algo natural dado por el Espíritu Santo. Y esto es muy interesante, hermanos, porque eres nueva naturaleza. Y la misericordia, como yo te decía hace un rato, la misericordia es un atributo comunicable que tú tienes, que el Espíritu Santo te ha dado para bendecir a los demás. Misericordioso, ser como vuestro Padre Celestial, misericordioso, santo, bondadoso. Y una persona, ya te decía que es misericordiosa, ve al miserable y se pone en su lugar para hacer bendición. Y el ejemplo más claro que nosotros podemos ver en la Biblia es el Señor Jesucristo en su misericordia, que se puso en lugar de él miserable. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu, no dice frutos, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Dios mío, esto es maravilloso. Versículo 23, ¿qué dice? Mansedumbre,
templanza. Esto es un equilibrio para tener dominio propio. Contra todas las cosas no hay ley. Amados hermanos en la fe, yo les decía de ese árbol. Ese árbol que tipifica o apunta la vida de un creyente, que es plantado entre corrientes, es la palabra de Dios. Juan capítulo 7. Aquel que tiene sed, dice Jesús, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Ese árbol está sustentado con la palabra de Dios. Me refiero a mi vida, amado hermano en la fe. Y en medida que yo dejo al Espíritu Santo, guiarme, ya estoy muerto, amado. Yo ya morí juntamente con Cristo, Romanos 6. Yo no tengo que estar peleando para hacer obras, como dice Gálatas, que si recibí al Espíritu Santo por la fe o por las obras. No, yo recibí al Espíritu Santo por fe. Por consiguiente, quien va a hacer la obra en mí, la está haciendo, ya la hizo, es el Espíritu Santo, porque me habla de redención, justificación, santificación. Entonces, al morir mi carne, al negarme al pecado, el fruto del Espíritu dentro de ellos es la misericordia. Y un cristiano falto de misericordia no ha crecido o tiene corazón duro. Y nosotros debemos de ser misericordiosos, porque es el reflejo del Padre Celestial. Vayamos a Lucas capítulo 6. Yo lo creo, entre más pasas tiempo con Dios, me refiero a la comunión con Él. Puedes leer la Biblia, alabado sea el Señor. Puedes memorizarte los 1183 capítulos de la Biblia, gloria al Señor. Pero que los vivas es otra cosa. Necesitamos vivir la palabra de Dios, santos. Necesitamos ya con urgencia, estoy hablándoles de verdad con todo mi corazón, con urgencia vivir la palabra de Dios. Perseverantes, constantes en la oración, perseverantes en la palabra de Dios, porque los días son malos. Y por haberse, dice el Señor Jesucristo en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, dice muy bien en relación y con relación a final de los tiempos, por haberse multiplicado la maldad en el mundo, el corazón de los hombres se endurecerá, será duro, falto de misericordia. El cristiano tiene que ser misericordioso. Lucas capítulo 6, verso 36. ¿Y sabes en qué te das cuenta de que el corazón de las personas sin Cristo está completamente desincronizado en sí mismo? Nada más con que vayas en la calle, cómo se te avienta un coche, cómo personas de la nada se ofuscan. El mundo está irritable. ¿Por qué? Porque está gobernado por el príncipe de las tinieblas, centrados en sí mismos. Buscan únicamente para lo suyo. A ver qué saco. Lucas 6:36. Sed pues, como dice la Biblia, misericordiosos, como también vuestro Padre es ¿qué? A ver, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Los demás qué son, sobrinos o qué? Entonces, todos, si somos hijos de Dios, debemos de ser misericordiosos. ¿Cómo le hago, hermano? Alguno preguntará, pastor, ¿cómo le hago? En medida que tú sigas teniendo comunión con el Padre Celestial, viviendo la palabra de Dios, léete las bienaventuranzas, Mateo capítulo 5, te darás cuenta que bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón, todos ellos verán a Dios. Habla completamente de un estilo de vida. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 8, versículos 1 al 9, el Espíritu Santo nos enseña en la pluma del apóstol Pablo cómo la misericordia es el apremio del amor de Cristo. Entonces, vamos por pasos para que ustedes puedan contestar su examen o su hojita y ya se vayan tranquilos a casa a ver en televisión Amar y Vivir o hasta que la plata nos separe, ¿verdad? Bien que las ven.
Entonces la misericordia no es una benevolencia natural, sin Dios o piedad. La misericordia es el fruto del Espíritu Santo, la imagen de nuestro Padre Celestial y el apremio, muy bien, gracias a Dios, mira, si se les pasa tantito, ahí está en la pantalla, y el apremio del amor de Cristo. Esto es maravilloso, hermanos santos. Vamos a ver qué dice segunda carta a los Corintios capítulo 8. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Ahorita sigo leyendo. Imagínate una iglesia que estaba en la miseria, porque es lo que dice la porción escritural. Estaba en la miseria y caminaban para ir al estudio. O sea, decían, oye, ay, es que nada más tengo, no sé, a lo mejor ahorita nada más tengo para el bus. Pues ellos ni para el bus a lo mejor. Ellos estaban en la miseria y lo poco o mucho que tenían en grupo, dice la Biblia, rogaban poder participar de las ofrendas. ¿Cómo se llama eso? Misericordia. Pablo dice, voy a ir a Jerusalén, voy a visitar esta otra iglesia, voy a saludarlos. ¿Y qué digo? Buenas tardes, ahí nos vemos. Una iglesia necesitada. No, iba a ministrarles, pero también iba a llevar ofrenda. Entonces esta iglesia que estaba en la miseria estaba pidiendo, versículo 4, con muchos ruegos, suplicando que les concedieran el privilegio de participar en el servicio de la ofrenda. ¿Te das cuenta del corazón que tenían estas personas? No se necesitaba una palabra de aliento, de decir, ahora qué les digo a los hermanos para que ofrenden. No, era un rasgo de misericordia del creyente. Y luego dice el versículo 5, y no como lo esperábamos, sino que así también se dieron primeramente al Señor su corazón, y luego a nosotros, por voluntad de Dios, a los pastores. 6, de manera que exhortamos a Tito para que tal como se comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Amados hermanos en la fe, verso 7, por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabras, en ciencia, en toda solicitud, en vuestro amor para con nosotros, abundad también en ¿qué? En esta gracia, en el de dar. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo? Que el dar forma parte de una persona misericordiosa. En esta congregación, en esta iglesia preciosa, desde hace 1990, ¿cuántos años son? 90, 33, gracias hermano. Desde hace 33 años que yo asisto a esta iglesia, ha habido un ministerio, y desde antes, ha habido un ministerio de granero abundante, que cuida de las viudas. O sea, hay ministerios que se usan para bendecir. Para los desempleados, a ver hermano, no, que ya tengo tiempo, mira, tengo, no sé, un mes que no encuentro trabajo, me discipulo en tal parte, se estudia el caso y siempre las personas salen bendecidas. Es un rasgo que nosotros, ¿verdad?, seamos misericordiosos. No es lástima mostrada en palabras o miradas la misericordia. Misericordioso no es aquel como cuando estás así, ¿no? Con tu cara así como que estás estreñido, con ganas de ir al baño. Ay, no. O sea, no es ser misericordioso, sino que se presenta la misericordia cuando hay una dificultad de nuestro prójimo a lo profundo de nuestro corazón y extrae en nuestras entrañas bondad y simpatía práctica. Imagínate, simplemente caminar en la calle, cualquier calle que veas tú transitada, ¿cuántas personas ves que no conocen a Cristo por la manera en que viven? Simplemente no vamos lejos, al lado de tus vecinos o las personas que son compañeros de trabajo,
que tiene una vida completamente inmoral, el jefe se metió con la secretaria o la secretaria con el jefe o así, y tú en lugar de juzgar y señalar, Señor, gracias por tu misericordia, porque me has puesto en mi corazón orar por Fabricio, por Macaria. Mira nada más, Ruperta le está poniendo los cachos a Claudio y así, o Petronilo ya se quedó sin trabajo. Señor, ayúdame porque tú me has puesto en mi corazón orar por él, yo lo bendigo. Ese es un rasgo de misericordia. Y creo yo que está ganando la maldad aún entre cristianos, la dureza de corazón. Está ganando de tal modo, hermanos, que muchos cristianos ya son insensibles. Y eso es tristísimo. Mira, el hombre misericordioso siempre va a encontrar a ese Dios santo misericordioso. Lánzate al Salmo 41. Cada vez que tú veas en el espejo de la palabra de Dios quién eres delante de Dios, quién eras delante de Dios, quién eres delante de Dios y qué serás delante de Dios, te van a sobrar palabras para seguirle dando gracias a Dios y vivir en santidad. ¿Quién eras delante de Dios antes de Cristo? Eras un perdido, digno del infierno. ¿Quién eres ahora delante de Dios? Eres hijo de Dios, nacido de nuevo, redimido, justificado, santificado. ¿Quién vas a ser después, ahora después del arrebatamiento? Vas a ser tal como Dios te va a ver, porque ahora no le vemos como es, dice Corintios, ni vemos lo que somos, pero después del arrebatamiento o al llegar al tercer cielo, vamos a ser semejantes a Él. Entonces, no hay palabras para poder estar agradecido. Buscar a Dios con todo tu corazón. No le des chance, Dios mío, que tantito empiezas tú en algún momento a crecer, a ser próspero y te olvidas de Dios porque te absorben las ocupaciones y tu corazón se ha regulado a tal grado que te conformas a lo que el mundo ofrece. Fíjate lo que dice el Salmo 41, verso 1 al 3. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová, ¿qué dice? Lo sustentará sobre el hecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Esto es maravilloso. No hay nada más hermoso, hermano, cuando que estás atravesando una situación difícil, una enfermedad, una prueba. Acuérdate que la prueba es distinta a la consecuencia de pecado y distinta a la tentación. La prueba, como dice Santiago, que tiene como resultado que vayas ejercitando la paciencia y como fin la madurez o el crecimiento espiritual. Se oye medio raro, te tiene que dar contentamiento. ¿Cómo que la prueba me tiene que dar contentamiento? Es así como que raro. ¿Por qué? Porque sé que no estoy solo, 1. 2, porque me va a ayudar a madurar. 3, porque viene de parte de Dios el crecer espiritual. Entonces, amados hermanos, cuando vemos nosotros esa misericordia en nuestras vidas, que es la oportunidad para nosotros mostrar a las personas por convicción quién vive en nosotros, es un espejo, un reflejo de quién vive en nuestro corazón. Hay un hombre que se llama Cornelio en el libro de los Hechos. Vamos al capítulo 10. Y Cornelio, fíjate cómo eran sus ofrendas de este hombre, que fue impresionante que sus ofrendas, creo que es lo que más le cuesta trabajo a la iglesia, dar. Porque estamos acostumbrados ¿a qué? A recibir y no a dar. Pero la misericordia nos enseña a dar. Entonces, santos, ¿cómo fueron las ofrendas de Cornelio que llegaron hasta el cielo? Y no como en Sodoma y Gomorra, que el pecado llegó hasta el cielo, el olor pestilente de la inmoralidad. No,
las ofrendas de este hombre, las limosnas se describe, llegaron hasta el cielo. Fíjate lo que dice el verso 2. Sobre Cornelio: piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios cada vez que tenía un problema. ¿Así dice? Oraba a Dios cada vez que se le atravesaba una circunstancia adversa. ¿Así dice? ¿Oraba cuándo? Siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente, atemorizado, dijo: ¿qué es esto? Y le dijo: tus oraciones. ¿Y qué? ¿Qué dice? Y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Te das cuenta? Esto es impresionante, hermano, porque habla de un corazón misericordioso. El justo, dice Proverbios, ve al necesitado y le da. No, espérame tantito, tengo que hacer un balance para ver cómo salgo este mes. Y si me sobra, veo si te sobra. Ah, órale. Cuando Pedro estaba afuera de la iglesia y ve a una persona y dijo: de lo que tenemos te damos. Eso habla de un corazón, ¿qué? Misericordioso. Entonces, amados hermanos en la fe, es impresionante cómo en el corazón de Cornelio las oraciones, las limosnas daban testimonio de su corazón misericordioso. Y fíjate cómo es esto. Si nosotros regamos misericordia como si fuera el árbol que te decía hace rato, nuestras propias almas se van a convertir en un jardín. Estás hablando, estás compartiendo, estás predicando la palabra, estás de lo que tienes das. Dice Proverbios 11:25. El alma generosa, ¿qué dice la Biblia? Proverbios 11:25, será prosperada. Y el que saciare, ¿qué dice? También será saciado. Entonces, si nosotros estamos regando, permíteme la expresión, el jardín de otro con bendiciones a través de la misericordia, ser misericordiosos, esa misericordia, esa bondad también te va a regresar. No es aquí como la bolsa de valores que decimos. Hay un canto en escuela dominical muy viejito que decía: un peso le das al Señor, te regresa 2. No, no es la bolsa de valores celestial, No, no es eso. Ni tampoco estamos haciendo una prédica para una ofrenda especial. No, está en Proverbios. El Espíritu Santo nos está hablando en nuestro corazón de ser misericordiosos. Amados, Dios no es injusto para olvidar lo que nosotros hicimos de trabajo por amor en la obra. Y en el momento, esto es hermoso, hermanos, en el momento, juntos todos, toda la iglesia universal, Dios, el Padre Celestial, esto es maravilloso. No esperes los aplausos aquí, no esperes el reconocimiento aquí, no esperes el Oscar cristiano, no esperes el Ariel cristiano. No, me refiero, no esperes los galardones ahorita, espéralos en el tercer cielo. Y todo lo que hagas, hazlo para el Señor. Dice en Mateo capítulo 25. Fíjate qué enseñanza tan hermosa. Todo lo que hagas, tu comportamiento, el ver a las personas como Dios la ve, el ayudarle a los demás, el hablar bien de las demás, el ayudar al necesitado en todos los sentidos en que esté a tu alcance. Me refiero a espiritualmente, predicar la palabra. Todo eso habla de misericordia. Mateo 25, verso 34. Y dice la Biblia: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre, cuéntale,
La viejita que te dio un peso y le hiciste gestos. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed. El chavo que te limpiaba el cristal y te pedía para un taco o un vasito. ¿Y qué hiciste? Lo corriste. Y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel venisteis a mí. ¿Qué quiere decir esto? Que las visitas a la cárcel, esto es algo hermoso. Nosotros hemos ido, hay quien ha ido más, por supuesto. Pero a veces cuando vas a la cárcel, en el caso mío, sales ministrado. Sales ministrado. Mucho tiempo fuimos a Santa Marta, al Reclusorio Norte, allá a la salida de Puebla. De veras era impresionante. Un día de veras estaban puros varones. A Toluca también íbamos. Puros varones, eran 400 varones. Entonces se me ocurre preguntar. Dije, ching, ya la regué. Porque a ver si no porque hay muchos sensibles, ¿no? ¿Cómo están? Y se sintieron hasta los vellitos que se pararon. Bendecidos en la cárcel. ¿Cuántos hijos de luz o cuántos llamó el Espíritu Santo ahí en la cárcel y a cuántos has ido a visitar? ¿O colaboras para el ministerio? ¿O a los que están desnudos los vistes? ¿O a las ancianas les colaboras? ¿O al desempleado le otorgas una bendición? Todo eso, de acuerdo a lo que dice la Biblia, dice la palabra de Dios. Me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo estuvimos en barrientos? ¿O cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero, te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, ¿a quién se lo hiciste? Al Señor Jesús. Entonces, amados hermanos, todo lo que el hombre siembra, tarde o temprano lo va a cosechar, para bien o para mal, aquí en la tierra y también allá arriba. Mis amados hermanos, Proverbios 11:17. Vamos a seguir, hemos visto parte de la misericordia. Ahora vamos a ver la crueldad, que es la amargura. Y en Santiago capítulo 2, mis amados hermanos en la fe, vemos algo hermoso e impresionante, porque es alerta, como en Santiago capítulo 2, verso 13, dice la Biblia: porque juicio sin misericordia, ¿sin qué? Misericordia, será con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Tal pasión no sometida lleva sobre nosotros el mismísimo componente del infierno. ¿Cuál es el componente del infierno? La crueldad. Personas que están esperando la venganza aún siendo cristianos. Cristianos que están esperando hacerle mal a otro cristiano porque le está yendo bien y no tienen la madurez de ver a otro que Dios lo está bendiciendo, y ellos con envidia: Dios mío, Padre Celestial. Y tal pasión no sometida se lleva sobre nosotros, ¿verdad? Ese componente, una persona que es cruel, venenosa es la traducción, es un rasgo del infierno, totalmente falto de misericordia. Vemos el caso que tenemos en Génesis de dos hermanitos, Caín y Abel, Abel y Caín, en el capítulo 4. Si tú te lees todo el pasaje, Abel, eso es impresionante, ofreció de lo más gordo, y de acuerdo a lo que dice Hebreos, esa ofrenda tipificaba al Señor Jesucristo. Y Caín inventó las religiones porque ofreció lo que quiso. Él dijo: bueno, permíteme, yo veo a Dios de esta manera, es mi percepción,
Yo veo a Dios que es así, es de esta manera, entonces yo le voy a traer lo que yo quiero. Espérame tantito. Cuando Dios le enseñó a Adán y a Eva a cubrirse, la expiación, y les enseñó que tenían que ofrendar. Y no hablamos de dinero, hablaba de una ofrenda que apuntaba al sacrificio de Cristo. Y Abel trae de lo más gordo, de lo mejor, y Caín trajo lo que es la religión, lo que tú quieras. Y lo más triste fue que Caín se ensañó, tuvo envidia de su hermano y planeó algo para asesinarlo. Pero fíjate bien la misericordia de Dios si te lees el pasaje. Todavía Dios se lo agarra. A ver, mi joven, estás a tiempo, parafraseo. El pecado está a la puerta. Si bien hicieres, es decir, si te alivianas, si reflexionas, si te arrepientes y vienes y traes tu ofrenda, ahí para. Ah, no, pero el angelito maquinó el asesinato a tal grado que en la construcción gramatical en el hebreo, traducida al español, fue literal. Asesinar a su hermano no fue con la quijada de un burro, la Biblia no dice eso. Fue literal en la traducción con un arma punzocortante, grande, para sacrificio. Y agarró a su hermano y lo aventó. ¿Quieres una ofrenda a Dios? Ahí está la ofrenda. Es la construcción gramatical. Eso yo lo expliqué muy bien en una conferencia que se llama Desafío a Dios, hace como 6 o 7 años. Eso es increíble, que un hermano asesine a su propio hermano. Pero eso no pasa entre cristianos. A ver, léete Primera de Juan. Cuando tú le deseas la muerte a otro hermano, eres homicida en tu corazón. Cuando ves a una mujer con deseos de poseerla, eres adúltero en tu corazón. Cuando le hablas a tu esposa de una manera impropia, eres no solamente un amargado, sino que transmites amargura. ¿Por qué? Porque dice Efesios, dice la palabra de Dios: maridos, no seas áspero con ellas. Y la palabra aspereza se traduce a amargar la vida de otro, ser cruel. Y un esposo cristiano no tiene que hablarle así a la carne de su carne, a los huesos de sus huesos, a su propio yo, que es la esposa. Ah, pero te encanta pavonearte, ¿verdad? O a la inversa, la mujer que se agandalla con el esposo, porque también hay, ¿verdad? El que tenga oídos o la que tenga oídos. Por eso hay muchas Franciscas del barrio, Paquitas del barrio, ¿verdad? Que hay tanta amargura, tanto resentimiento. ¿Contra quién? Contra hombres. Usted no ha leído la vida de esa mujer, Es muy triste. Es muy triste, y por eso está así esa mujer. Oren por su salvación. En serio. ¿Qué dice Génesis capítulo 4, versos 13 y 14? Entonces te das cuenta que es increíble, o sea, una falta de misericordia. Cuando hay crueldad, Dios mío, Dios, de veras, como dicen por ahí, qué bueno, ¿verdad? Que los alacranes no tienen alas. Qué bueno que no tienes más poder, o que no te ha dado poder Dios, sino imagínate, arrasas con todo mundo. Dice la Biblia en Génesis 4, 13 al 14. La Biblia dice: y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo por ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle me matará. ¿Qué significa esto? El asesinato de su hermano es un intolerante tormento para su carne. No hay conciencia tranquila. Y el asesino que lleva 16, 17, que ya no siente nada, nunca es cristiano, porque su conciencia está cauterizada. Y una conciencia cauterizada, muerta, quemada, no es un cristiano. Los hermanos de José, Génesis capítulo 42, del versículo 7 al 21. Los hermanos de José, ¿se acuerdan de la narración? Cómo el Espíritu Santo nos enseña: por envidia lo vendieron los angelitos. Por envidia vendieron a José, y luego agarraron unas ropas y mataron un animalito, llenaron de sangre las ropas y se las llevaron a Jacob. Una mala bestia la devoró.
Lo compraron, ahí iba un peregrinaje de compradores de esclavos, lo compran, llega a parar al gobierno. Y esto es impresionante, me impresiona, se los digo en serio, la soberanía de Dios. Es impresionante. Otro ejemplo, Moisés. Que la familia, es un ejemplo de la soberanía. La familia ya de que estaban asesinando a los chamaquitos, entonces las parteras decían: se nos ganó, no lo estaban matando, nos ganaron, las mujeres nos ganaron, y echan en un canasto, y ahí va el Moisés. Ahí va el Moisés en el río. Difícilmente yo, o cualquier papá, o alguno de ustedes, yo no me atrevería a dejar ni 15 minutos a un bebé. Porque todos estamos, inclusive hasta que un bebé nace, le compras hasta el, ¿cómo se llama? El colchón es antirreflujo. Si no responde el niño, le jalas las greñas. No, no es cierto. Le pones antirreflujo o lo cuidas, ¿no? Pero se necesitaba una sensibilidad para saber que Dios tiene cuidado de todos. O sea, que no es accidente que tú nazcas, no es accidente que hayas caído en una familia, no, es un hermoso regalo de Dios. Y a mí me impresiona así Moisés como José, porque lo que planearon sus hermanos para mal, Dios lo hizo para bien. ¿Quiénes fueron los crueles? Sus hermanos. Sus hermanos, los angelitos, sus carnales. Bueno, y todo Dios lo usa. Fíjate, el papá de José, Jacob, ¿no? ¿Qué hizo? Lo vistió de una túnica de colores. Tú dices: oye, pues ¿qué tiene que ver? Significaba liderazgo. Nada más. Todos los demás más grandes veían al más chavo. Y como David, también sus hermanos se agandallaban con David. ¿Y qué hace? ¿Qué hace aquí en el campamento? No sabe ni siquiera para qué sirve el papel del baño. Que se vaya de aquí. O sea, siempre la crueldad de los hermanos. ¿Cómo tenemos que ver esto? Como una oportunidad para la gloria de Dios. Amados, siempre la crueldad traerá un resultado y nunca va a ser bueno. Lánzate a primer libro de los Reyes en el capítulo 21. ¿Te acuerdas de Jezabel y Acab? Acab era un rey cobarde. Cobarde como él solo. Y Jezabel era la que aquí mis chicharrones truenan. Ella era la que movía el pastel. Aquí nada más yo. Y Jezabel controlaba. Es un espíritu que existe, que opera en hombres y en mujeres. Controlaba al Acab, y el Acab, cuando quiso quitarle un terreno a una persona, ay, como no pudo, fue llorando con Jezabelita. Ay, que no pude, mira nada más. Falto de carácter, falto de decisiones. Y era una bruja, y tenía falsos profetas en la nómina. Imagínate. Era de lo más perverso que te puedas imaginar, a tal grado que ese espíritu lo describe Apocalipsis, el espíritu de Jezabel. ¿Cuál fue el fin de esta mujer y de este hombre? Primer libro de los Reyes, capítulo 21, verso 23. Dice la Biblia: de Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Esta fue la triste historia y el desenlace ¿de quién? De Jezabel, símbolo de la crueldad, símbolo completamente de inmoralidad, de pecado. La pregunta es: ¿nos damos cuenta por frases vulgares que se dicen en el mundo? El que no tranza no avanza. El que no es de esta manera es un tonto, refiriéndose a la maldad. Pero siempre, siempre el fin de la crueldad no será gozoso, será amargo. Y estamos viviendo tiempos, hermanos, en la fe,
en que si no nos ponemos las pilas, permíteme la expresión, si no concientizamos, permíteme el término, si no tomamos en serio a Dios, las corrientes del falso evangelio, si no estás preparando, te van a moldear, te van a completamente amarrar como una serpiente, porque estás cegado, y te van a hechizar. No es tiempo de que te duermas en tus laureles, que lo poco que Dios te ha dado espiritualmente hablando, una familia, un ministerio, un trabajo, séle fiel a Dios. En lo mucho te pone, en lo poco te pone, sé fiel en eso poco. Eso habla de un rasgo de bondad, de misericordia, de amor. Y amados hermanos en la fe, los tesoros del egoísmo carcomerán como lo hace la gangrena en la carne. Nunca, 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 nunca la crueldad de un hombre pasará por alto delante de Dios. Nunca. Vamos a Santiago, capítulo 5, versículo 1 hasta el versículo 6. Dice la Biblia: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como de fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. De corazón debemos clamar a Dios rogando nos salve de la tiranía de nuestra propia codicia. Que la perfecta imagen de la misericordia sea nuestro ejemplo y nuestro patrón a seguir. Una persona que no muestra misericordia y compasión por los necesitados demuestra que nunca ha respondido a la gran misericordia de Dios. Y como persona no redimida, solo recibe juicio estricto y total, el infierno eterno. La persona cuya vida se caracteriza por la misericordia está bien preparada para el día que se va a encontrar con su Dios y escapará de todas las acusaciones que la justicia estricta puede traer en contra, porque al mostrar misericordia, otros da evidencia genuina de haber recibido la misericordia de Dios en su vida. Santos, el tiempo que nos quede de vida sean para la gloria de Dios. Vamos a orar. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes
de vosotros. Muchas gracias, Padre, porque has hablado a nuestro corazón, a nuestra vida, para seguir siendo purificados y ser lavados en el lavamiento de tu palabra. Somos dichosos al abrir tu palabra y que tu Santo Espíritu hable a lo más profundo de nuestro corazón, que muestre lo más escondido de nosotros para desechar el pecado o los pecados ocultos y de manera convencida exaltarte, alabarte y bendecirte a través de nuestras vidas. Creemos que somos tus hijos, que tu palabra, como fuente de agua de vida, inunda nuestro corazón para que nuestras decisiones sean justas, misericordiosas, glorifiquen tu santo nombre. Gracias, Padre, porque sabemos también que desde antes de la fundación del mundo has concedido el don del arrepentimiento, el don de la salvación a aquellos que has elegido para ser tus hijos. Hoy en este día, como familia en la fe, como tus hijos, creemos que en tu misericordia y en tu amor concedes el don del arrepentimiento, el don de salvación y el don de fe para vida eterna. Y es por eso que todo aquel que quiera recibir a Jesús en este día, no mirando su vida pasada, sino una vida futura por el sacrificio de Cristo en la cruz, llena de arrepentimiento, de reconocimiento de pecado, pero sobre todo el favor y gracia y misericordia de Dios en él, venga a Cristo y dígale con todo su corazón: Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, mas tu regalo es la vida eterna. Creo con todo mi corazón, confieso con mi boca que Jesucristo se puso en mi lugar, recibió el castigo que yo merecía. Su Santo Espíritu lo levantó de entre los muertos, venciendo a la muerte, venciendo al pecado, venciendo al infierno, venciendo al diablo y dándome la vida eterna. Creo que soy salvo, no por mis obras, no por mis méritos, sino por el sacrificio de Cristo en la cruz y su misericordia. Te doy gracias, Padre, por quien ahora vive y reina en mi corazón, Cristo Jesús. Amén. Si usted recibió a Jesucristo, queremos conocerle, queremos que usted nos haga el favor de escribir y con mucho gusto estaremos orando por usted. Le recomendamos que usted comience a estudiar la palabra de Dios, que asista a una iglesia cristiana nuevo testamentaria. Y por supuesto sabemos que hay gozo en el cielo porque el Espíritu Santo ha concedido la vida eterna, el perdón de pecados a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Y eso es algo que no se puede recibir por mérito propio, sino que es un regalo de Dios. A nombre del doctor Armando Alducin y de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, le damos las gracias. Que Dios le bendiga, que tenga paz.